Por eso era que aquellos grandes profetas nunca se equivocaban, porque ellos consultaban. ¿Tú qué dices de esto? Y el Señor le decía, ve y dile a tal, ve y haz esto. Sí, Señor. Hoy no, hoy está predominando la sabiduría carnal en las iglesias. La profecía de hoy es una profecía inventada, una profecía para quedar bien, una profecía para que el pueblo quede perplejo y venga más. Pero la profecía que viene del Espíritu es una profecía sólida, bien establecida, con cimientos profundos. Quiero hablarles hoy de 1 Corintios capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Padre, gracias por tu palabra. Te pido como siempre, Señor, que toques mis labios, tengas absoluto control de mi boca, Señor, y de mis pensamientos, de mi corazón, y habla la palabra que tienes hoy para nosotros y para el mundo, y que la presencia de tu Santo Espíritu repose sobre tu siervo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. En esta porción, hermanos, Dios nos hace entender a través de su apóstol Pablo que el mensaje del Señor no tiene que ser con palabras de excelencia humana ni de sabiduría humana. Amén. El mensaje del Espíritu Santo es un mensaje sencillo, pero lleno de sabiduría y de amor. Aquí estamos viendo a un Pablo proclamando a Cristo crucificado. Por eso dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros, está hablando al pueblo de los Corintios o a los hermanos que estaban en Corintios, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, dice, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Porque usted puede encontrar a un supuesto siervo del Señor con una retórica extraordinaria, sin embargo no tiene la esencia del Espíritu. Por eso Pablo se presenta de esa manera. En el 2.1 aquí vemos a Pablo recordando a sus discípulos que cuando fue a ellos no hubo en él esa excelencia de sabiduría, de palabra. No quería presentarse ante ellos como un gran orador. Hoy estamos observando a oradores, no a predicadores, porque precisamente vienen con palabras humanas. Amén. Cuando un predicador es original, llamado por el Señor, lo que sale y lo que fluye por su boca es palabras de sabiduría del Espíritu Santo. Amén. Así que ese no era el interés, llegar como un gran orador, amén, como lo máximo, como lo mejor. El interés era presentar la verdad de la palabra del Señor. Su mensaje se basaba
en presentar al Señor Jesucristo, no a nadie más. Amén. Él no vino a decir, yo soy el apóstol Pablo, yo soy, mira, después de mí no hay nadie más. Él no vino a eso. Por eso él dice aquí, cuando me presenté delante de ustedes, tenía mucho temor, mucho temblor y mucha debilidad. Amén. Entonces dice que el mensaje basado, su mensaje se basa en presentar al Señor y este crucificado. Presenta a la persona de Jesucristo y cuando dice, y a este crucificado, preste atención, se está refiriendo a la gran obra que el Señor hizo por usted y por mí. ¿Alguien me está escuchando? Ahora, se está refiriendo a esa gran obra. Ambas conforman la esencia del Evangelio. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que revela la verdad. No hay nadie que pueda revelar la verdad. Ningún brujo, ninguna bruja puede revelar la verdad de Dios. Solamente el Espíritu Santo. Amén. Cuando digo eso es aquellos que tiran las cartas o que te dicen que tienen la mano, que te dicen va a pasar mañana esto, va a hacer esto, yo lo vi en esto. Eso no es de Dios, porque el Espíritu es el único que puede dar revelaciones. Amén. Gloria al Señor. Su blanco es y está centrada en la muerte y la persona del Señor Jesucristo. Aquí yo vengo a presentarles a Jesucristo. Yo no vengo a presentarles a mi amigo el apóstol Pedro, ni a Juan, ni a mi mamá, ni a nadie. Yo vengo a presentarles a Jesucristo de Nazaret. Eso es lo que a mí me interesa, dice el apóstol Pablo. Está sellado con el testimonio del Espíritu Santo. Por eso, cuando una persona está sellada con el Espíritu Santo, lo que habla es palabra del Espíritu. Es la revelación del Espíritu. ¿Alguien me está escuchando? Dice también, y su fe se concentra en el poder del Espíritu Santo. En el 2:3 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aquí demuestra su conducta, que no pretendía impresionar, por lo tanto, estuvo con los corintios con debilidad, con temor y con mucho temblor. O sea, nosotros no podemos venir aquí haciendo alarde de fuerza humana. Por el contrario, toda palabra que sale de la boca de un predicador, amén, tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. Y aún así, cuando uno está en este lugar, aquel que teme al Señor, aquel predicador que teme al Señor, aquel predicador que ama al Señor, siempre se va a presentar delante de un público o delante de una cantidad de personas con debilidad, con mucho temor y con temblor. ¿Alguien me está escuchando? Bendito sea su nombre. Ahora, dice, este es o representa claramente que el tesoro del Evangelio se encuentra en un vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no del hombre, en este caso del apóstol Pablo. Amén. Usted y yo somos un vaso de barro. Se puede quebrar fácilmente, es frágil, no se puede dejar caer, se raja muy fácilmente, porque lo que vale es lo que está dentro, es la excelencia, la esencia del poder del Espíritu Santo, es la presencia del mismo Dios. Por eso dice la palabra que Él ha tomado lo débil para confundir a los fuertes. El 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Por lo tanto, no vine a ustedes, dice, con palabras esas persuasivas de humana sabiduría.
Lo que estoy expresándoles, dice, es el poder del Espíritu que producirá esa convicción de pecado. Usted ve que hay un momento en que alguien sabe que ha pecado, en la alabanza, en la predicación, el Espíritu Santo toca a esa persona. Amén, porque está fluyendo la palabra. No es palabra humana, es palabra del Espíritu. Y eso hace que el espíritu de esa persona sienta y comience a pedir perdón. Por eso se hace la manifestación del lloro, amén, del quebrantamiento. El corazón se quebranta porque sabe que está delante de la presencia del mismo Espíritu Santo. Está escuchando la voz del Espíritu Santo a través del apóstol, en este caso del apóstol Pablo. El hombre no regenerado no conoce la verdad o la verdadera sabiduría. El que no posee el Espíritu Santo jamás recibirá la verdad. Escucha bien eso. Y yo se lo dije la otra vez. Si usted no tiene el Espíritu Santo, si yo no tengo el Espíritu Santo, yo jamás voy a recibir una revelación de Dios, que es la verdad. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, si yo no tengo el Espíritu Santo, tampoco voy a tener sabiduría de Dios. Esa sabiduría solamente la puede entender aquel que recibe el Espíritu Santo y que tiene el Espíritu Santo. Sin embargo, el creyente que tiene el Espíritu Santo discierne y entiende por qué es controlado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí controlados por el Espíritu Santo? Amén. Déjese controlar por el Espíritu Santo. Escuche la voz del Espíritu cuando te dice no. Hay muchas veces que hay que decir no, aunque a ti te parezca que sí. Amén. Dígale no, pero no, porque yo estoy escuchando al Espíritu Santo que me está diciendo no, eso no conviene. Mi alma te alaba, amén. En el 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí Pablo les dice que la fe no esté fundada en la sabiduría del hombre, sino en el Señor, que es todo poder. En otras palabras, yo, Pablo, soy incapaz de salvar a alguien, por lo tanto, su confianza debe estar en Dios. Yo no puedo salvar a nadie. Yo soy igual que usted. Si alguien le dice que lo puede salvar, es el diablo que está hablando allí. Está mintiendo. El único que puede salvar el alma de una persona se llama Jesucristo de Nazaret, a través de su Espíritu Santo. Amén. Por eso Pablo les dice, yo no puedo hacer nada por ustedes. Yo sencillamente puedo hablarles lo que estoy recibiendo. Por eso cuando estaban en la cena del Señor, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Alguien me está escuchando? Yo recibí del Señor, dice el apóstol, lo que también os he enseñado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El 2:6. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Escuche bien esto. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Amén. Pablo les enseña que la sabiduría del Evangelio es del cielo, es divina. Esta sabiduría, dice el apóstol, de los príncipes de este mundo perecerá. Amén. Usted, lo que significa aquí es que usted o yo podemos tener, como lo dije la otra vez, 20 títulos universitarios. Yo soy ingeniero, o soy médico, soy abogado, soy, qué sé yo, profesor, arquitecto, en fin, tantas profesiones que hay. Y he recibido una sabiduría en la universidad.
he recibido una sabiduría, es así, pero es una sabiduría terrenal. Amén. Que no me va a servir para entrar al reino de los cielos. Porque aún siendo preparado en los más altos niveles o los más altos estándares de la educación en la tierra, yo sigo siendo un pecador. Amén. ¿Alguien me está escuchando? No tengo, con toda esa sabiduría, no puedo tener acceso al cielo. Eso es lo que le dice el apóstol: perecerá de la misma forma que perecerán ellos. Está hablando de la sabiduría del mundo. Su vida será breve. Amén. En el 7 dice más: hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, escuche bien, antes de los siglos para nuestra gloria. Es lo que estamos recibiendo hoy. ¿Usted cree que dice que los profetas antiguos, no recibieron esto? Esto lo está recibiendo el apostolado. Cuando el Señor Jesucristo llega a la tierra, toma a los apóstoles y les revela el misterio. ¿Cuál es el misterio? El misterio de la evangelización, del evangelismo. El misterio del Espíritu Santo. El misterio, aleluya, de la revelación de las cosas que nadie sabe, que fueron ocultas. Por eso él dice aquí, amén, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora el Señor decide darla. Por eso él dice en su palabra que muchos quisieron, le decía el Señor Jesucristo, ¿alguien lo ha leído? Dice que él le decía a los apóstoles y a todos los que estaban escuchando allí, muchos quisieron escuchar lo que ustedes están escuchando hoy. Antiguamente, Isaías, Ezequiel, Eliseo, Elías y más atrás todavía, quisieron escuchar lo que ustedes están escuchando hoy y quisieron ver lo que ustedes están viendo hoy. Sin embargo, no se les concedió eso, porque ese es el gran misterio. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. La 8, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Son misterios no revelados, pero fue dado a conocer por medio de los apóstoles, como ya te dije, que este misterio es la sabiduría que estaba oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Por eso ahora, judíos y gentiles, nosotros somos uno en Cristo. Ya no hay una división. Recuerde que el Señor le dijo al apóstol Pablo, ya no hay judío ni griego, ya no hay varón, ya no hay mujer. Ya no hay blanco, ya no hay negro. ¿Alguien está entendiendo esto? Porque hay gente que no entiende. Que el mundo entienda esto. Ya somos iguales. Ya no hay blanco, ya no hay negro, ya no hay hombre, ya no hay mujer. Ya todos dice que somos uno en Cristo Jesús. ¿Alguien me está escuchando? Eso es lo que le quería decir. Esa es la revelación del Espíritu Santo. El 2.8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Oiga esto, hermano. Al referirse a los príncipes de este mundo, los que no pudieron entender la sabiduría que procedía de la cruz. ¿Cuántos entienden esto? En el momento en que él dijo, consumado es, se abrieron las fuentes de los cielos a todos aquellos que estaban esperando, amén, que eso oculto se abriera mucho más. Amén. ¿Sabe por qué? Porque la era de la iglesia, el inicio de la iglesia comenzó cuando vino el Espíritu Santo y se derramó en el aposento alto. Ahí comenzó todo lo oculto, todas las cortinas, vamos a decirlo de esa manera, a abrirse. Las puertas que estaban cerradas comenzaron a abrirse y la gente quedaron boquiabiertos.
Por eso es que los que estaban allá afuera decían, oye, pero esta gente están hablando en mi idioma, yo lo estoy escuchando, yo lo prediqué la otra vez. Porque eso estaba oculto. Ahora ya el evangelio es para todos, el que quiere. Dice, venid a las fuentes. Dice el libro de Isaías, venid a las fuentes, al agua viva. Pero ¿cómo se podía entender? Ahora se entiende que venid a la fuente significa venir al evangelio. Ven a la fuente de agua viva que se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Ahora, dice el 8. Amén. Estaba hablándote de los príncipes de este mundo que no pueden entender la sabiduría que procedía de la cruz. No se dieron cuenta de que al asesinar al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, lo que recibirían sería la destrucción de ellos mismos. Yo soy el Mesías. ¿No lo dijo el Señor? Aquí está escrito. Cuando le preguntaban, pero yo soy. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés cuando estaba en el monte Sinaí, cuando vio la zarza que no se consumía? ¿Y tú quién eres? Le dice Moisés. ¿Cuál es tu nombre? Y el Señor le dijo, yo soy el que soy. El gran yo soy. Cuando el Señor Jesucristo, aprendas esta, cuando el Señor Jesucristo le decía, yo soy. Le preguntaban, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él le decía, yo soy. ¿Tú eres el Mesías? Él le decía, yo soy. Porque estaba haciéndoles entender que es el antiguo, el que se le presentó a Moisés. Por eso cuando le preguntaron los fariseos y le dijeron, pero tú conoces a Moisés, dice, yo soy antes que él. Mira, y ahí mismo, yo soy. ¿Alguien me está escuchando esta palabra? Antes que él, yo soy. Por eso es que el entendimiento, la sabiduría del hombre no se basa en el estudio profundo de cualquier cosa. La sabiduría del hombre estriba en la relación que debe tener con su Dios. En este caso, el Espíritu Santo que está aquí en la tierra. Agárrese de él. Aprenda a amarlo. Aprenda a consultarlo. Aprenda a decirle, ven, yo quiero que estés aquí conmigo. Yo quiero que me enseñes tu sabiduría. Yo quiero saber más de lo que yo puedo saber. Aleluya. Dice, ellos mismos fueron destruidos. Amén. Porque si hubiesen conocido la sabiduría del Señor, jamás habrían crucificado al Señor de la gloria. Ellos hubieran reconocido cuando Él decía, yo soy. Amén. Entonces, hay otros que lo reconocieron. Amén. ¿Quién fue uno? Pedro. Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué usted cree que Pedro tuvo esa relación, ¿cómo se puede decir? Esa revelación. Porque estaba estaba conectado. Él estaba al lado del maestro. Cuando tú estás al lado del maestro, la sabiduría aumenta y se revelan cosas que tú te quedas perplejo. Amén. Así que lo asesinaron. El 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso está en Isaías 64:4. Lo mismo. Amén. Una revelación antigua, una palabra antigua, revelada en el Nuevo Testamento. Dice, la revelación fue dada a los apóstoles por el Espíritu Santo. Aquellos que en él esperan. Amén. Aquellos que en él esperan. Aquí lo dice. Hermanos, estas verdades no pueden conocerla el hombre natural.
el hombre que no tiene la mínima relación con el Señor, mucho menos el que habla o escudriña la palabra, no puede haber una revelación. El hombre natural, el hombre que todo lo considera normal, sí, todo está normal. Mira, hay gente que ahora mismo está diciendo ¿y cuándo fue que hubo ese terremoto? Pues si hace 20 minutos y se cayeron un montón de edificios y hizo esto. Yo no sabía. Y allá cayó no sé qué y pasó esto y una inundación. No se dan por enterados. Viven en la nebulosa. Amén. Porque ellos están supeditados a la sabiduría del hombre. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. No lo revela el hombre. No lo revela el brujo. Lo revela el Espíritu del Señor. Amén. Esto se anuncia en el Antiguo Testamento. Todas estas cosas que han sido reveladas ahora a usted y a mí y que fueron reveladas a los apóstoles y a toda esa gente desde ese momento hasta hoy, estaban en el Antiguo Testamento ocultas. ¿Alguien me está escuchando? Estaban ocultas. Todo esto ya estaba escrito, pero estaban ocultas. ¿Por qué razón el Señor no la reveló? Porque tenía que llegar el tiempo en que iba a ser revelada, porque tenía que desaparecer eso de que el judío y el griego, el blanco y el negro, uno para allá y otro para acá. Como te dije hace un momento, ya no es así. Todos somos iguales delante del Señor. Todos tenemos la misma oportunidad delante del Señor. Lo único que usted la toma o la deja. Usted agarra su corona, la tira. Esa es su decisión o la mía. Pero ahora mismo todo el mundo tiene la oportunidad de salvarse. Por eso Él dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan ¿a dónde? Al arrepentimiento. ¿Usted cree que el Señor le agrada tirar a la gente al infierno? Eso no es agradable para Él. Esa es su creación. Son hombres, son mujeres. Fue su creación. Su perfecta creación. Somos nosotros. Pero para poder escapar de ese lugar, usted tiene y yo que obedecer sus leyes. Él es superior a todos nosotros. Él es el que manda. Y el hombre no quiere entender eso. El hombre no quiere entender que Dios es el que manda y que puso sus leyes. Punto y se acabó. Y si tú no entras en esas leyes, tú estás muerto. Desapareces. Entonces ahí es donde viene la sabiduría humana, la sabiduría natural del hombre y la sabiduría del espíritu. Son dos hombres parecidos, pero no son iguales. Uno tiene la sabiduría natural y el otro tiene la sabiduría del espíritu. Este, que tiene la sabiduría del espíritu, siempre va a consultarlo. Él no va a hacer las cosas a la ciega o va a hacer las cosas porque esto le quiere hacerla. Hay una palabra. Amén. Sino que Él va y consulta. ¿Tú qué dices de esto? ¿Usted consulta al Señor cada vez que va a hacer algo? Señor, voy a hacer este negocio. ¿Tú qué piensas? Señor, me gusta esta muchacha, me gusta este muchacho. ¿Tú qué piensas? Voy a comprar este carro, voy a comprar esto. ¿Usted lo consulta? ¿Yo lo consulto? A veces lo hacemos así, Vamos así, ¡pau! Y nos estrellamos con la pared. Porque no hay consulta. Esa es la sabiduría del mundo. Amén. Los 10. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dice que todas estas cosas estaban en el Antiguo Testamento, dadas a conocer a los apóstoles en el Nuevo Testamento y por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Amén. El 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas
de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El único que puede entender a Dios es su propio espíritu. Dígame una cosa. Yo quiero que alguien me diga qué voy a hablar yo en este momento. Préstame atención. ¿Qué dije? Nadie sabe. Mi espíritu sabe. Por eso es que él dice aquí, el único que puede escudriñar al Señor es el espíritu del Señor. El único que puede escudriñar es tu espíritu. Es lo que sabe, lo que tú estás hablando ahí. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Nadie lo sabe. Amén. Gloria al Señor. El 2:12. Y nosotros no hemos, escuche bien, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Aquí dice que para que sepamos lo que Dios nos ha otorgado gratuitamente. De no ser así, los apóstoles jamás podrían haber recibido las verdades. Otra vez, ¿qué son las verdades? Es el Evangelio. Lo que usted ha recibido, que se llama verdades, es el Evangelio. El Evangelio es la verdad de Dios. El Evangelio es el que lo lleva a toda verdad y a toda justicia, dice la palabra. Amén. Reveladas a través de la palabra del Señor, el Evangelio. Amén. Ese es el que te dice lo que es la verdad y te saca de la mentira. Amén. Dice también el 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahí no puede haber nada carnal. Cuando una persona es espiritual, es espiritual. Y todo lo acomoda a lo espiritual. Amén. Todo. Mira lo que dice aquí. Aquí podemos ver la afirmación de Pablo, en donde dice que ellos no han usado las palabras escogidas por ellos, y tampoco nadie les dictó las palabras producto de la sabiduría humana. Aquí es donde choca lo que es la preparación secular y la preparación espiritual. Vuelvo a repetirlo. Usted y yo podemos ser grandes profesionales, pero tenemos sabiduría humana. Amén. En el caso, por ejemplo, de hombres que Dios ha utilizado, que nunca fueron a una universidad. Aquí, ¿usted cree que ahora es que hay universidades? Desde Babilonia y mucho más allá habían universidades, quizás hasta mejor que las que hay hoy. Amén. Y eran hombres que nunca fueron a esos lugares, sin embargo tenían sabiduría de Dios. Tenemos el ejemplo de Daniel. Dice que Daniel y sus amigos, sus compañeros, cuando fueron deportados a Babilonia, traían una sabiduría de Dios. Había tenido maestros, amén, profetas que estaban allí enseñándole la sabiduría de Dios. Cuando ellos llegan a Babilonia, el Nabucodonosor dice: tráeme a los príncipes que tienen una preparación y que están aptos para esto, para esto, para esto, para esto. Y de allí salieron 4. Entre esos estaba Daniel. Y cuando Daniel le da la respuesta a un sueño que era imposible que alguien lo descifrara, ni los brujos, ni nadie ahí podía descifrar eso. ¿Qué usted cree que sucedió allí? Ahí se revela la sabiduría del Señor, que viene de lo alto y cae sobre la persona y revela las cosas. Lo mismo le pasó a esos grandes profetas que revelaban cosas que se quedaban, porque el Espíritu venía en ese momento, pero ahora
el Espíritu está siempre con nosotros. En aquella época venía para algo específico, pero ahora el Espíritu usted lo tiene y lo puede retener siempre y cuando usted tenga una vida santa. Amén. Una vida dirigida por el Señor. Porque así mismo, como nosotros tenemos el Espíritu Santo, así mismo se nos va. Cuando resbalamos, cuando hacemos algo incorrecto. Amén. Tenemos el caso, por ejemplo, del rey David. El rey David era un hombre espiritual, grandemente espiritual, pero tuvo un error. Y ese error lo llevó al descalabro y nunca más se pudo restaurar. Él como hombre, el Señor lo restauró, pero él como hombre no se pudo restaurar. Lo persiguió. Ese pecado lo persiguió hasta su propia muerte. El 14, ¿verdad? Habíamos quedado. El Evangelio es divino y santo en su inspiración y revelación. La única manera de obtenerlo o recibirlo es por el poder del Espíritu. Sin él, el hombre natural no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Usted ve que hay muchas personas que tienen un discernimiento bien desarrollado, que pueden ver a otra persona y pueden darle hasta una palabra y esa palabra se cumple. Porque es un hombre o una mujer, un joven, que está bien conectado con el Espíritu Santo. Y su sabiduría no depende de la tierra. Su sabiduría no es terrenal. Amén. Cuando él va a consultar, él consulta al Espíritu. Y el Espíritu revela. Y no se equivocará jamás. Amén. Por eso era que aquellos grandes profetas nunca se equivocaban, porque ellos consultaban. ¿Tú qué dices de esto? Y el Señor le decía, ve y dile a tal. Ve y haz esto. Sí, Señor. Hoy no. Hoy está predominando la sabiduría carnal en las iglesias. La profecía de hoy es una profecía inventada. Una profecía para quedar bien. Una profecía para que el pueblo quede perplejo y venga más. Pero la profecía que viene del Espíritu es una profecía sólida, bien establecida, con cimientos profundos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Escuche bien esto, voy a repetirlo. El 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Un creyente que es guiado por el Espíritu Santo es aquel que indaga y se vuelve un investigador. Amén. No va a la ligera, a lo loco. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que él juzga todas las cosas en el Espíritu. No hay en él o en ella ninguna sombra de maldad, ningún pensamiento inicuo. Amén. Yo puedo pensar de Rigoberto algo, pero es mi pensamiento y estoy totalmente equivocado. Ahora viene la parte espiritual. Yo lo voy a juzgar espiritualmente. Y la respuesta va a ser una respuesta espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dice también, voy a pasar al 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Isaías 40:13 habla de eso. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. Pablo dice que pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor? Y que pueda enseñarle o instruirle. ¿Quién puede enseñar o instruir al Señor? ¿Usted y yo? No podemos hacer eso. Aquí Pablo se lo está diciendo. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le puede instruir? Pero nosotros tenemos la mente del Señor. Amén. La respuesta a esta pregunta puede ser que la sabiduría y el poder del Señor jamás serán conocidas, por más poder
que un hombre pueda tener. Él se da a conocer cuando Él lo decida. Sin embargo, los que tienen su mente pueden entender sus profundas verdades. Es lo que te acabo de decir. Yo puedo discernir algo sobre mi hermano Rigoberto, pero lo discierno espiritualmente, no carnalmente. ¿Alguien me está entendiendo? Que hay gente que dice, pero es que Rigoberto, cabrón, y está cometiendo un pecado. Porque si tú no tienes la mente de Cristo, no vas a entender nada. Aquí lo dice. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice el apóstol, tenemos la mente de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente aquellos, amén, que tienen su mente o la mente de Cristo pueden entender las profundas verdades del Evangelio. Así Dios se revela al hombre a través de su Espíritu. Dios siempre se va a revelar al hombre a través de su Espíritu. Por eso es que una persona que no es espiritual jamás va a poder entender su palabra. Jamás va a poder tener una relación con su Espíritu Santo. Eso que usted ve es mucha gente fracasada dentro de la misma iglesia. Gente con poco conocimiento, y el conocimiento que tienen es un conocimiento malo, aunque sea amplio. Es un conocimiento malo porque sencillamente es un conocimiento terrenal, carnal, diabólico. Todo lo ve mal. No puede discernir nada bueno. A eso me refiero cuando estoy hablando, poniendo el ejemplo del hermano. Todo lo ve mal. Amén. Entonces, no puede tener la mente de Cristo. Amén. Nosotros, dice que esto es la revelación por el Espíritu de Dios. Las cosas se revelan por el Espíritu de Dios. Cuando usted ve una profecía fundada, que tiene peso, que tiene valor, es porque es revelada por el Espíritu. No está la carne, ahí no hay carne. ¿Y cómo se consigue eso? Se consigue en el ayuno, en la oración, en la profundidad de la lectura de la palabra, en la relación que yo tenga con mi Dios, en la invitación que yo le haga al Espíritu Santo constantemente. No te vayas de mí. Quiero que estés conmigo constantemente. Quiero que vivas en mi casa. Esa es mi palabra. Yo no quiero que tú te vayas, porque si tú te vas, como dijo David, ¿qué haré si tú te vas? Él tenía una zozobra, una desesperación. Voy a predicar de eso la próxima vez. Una desesperación cuando él cometió ese pecado. Él le dijo al Señor, haz cualquier cosa, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque si el Espíritu Santo se aparta de ti, tú eres una persona muerta. Aunque camines, aunque hables, aunque comas, aunque duermas, aunque trabajes, tú eres una persona muerta. Porque la persona del Espíritu Santo es la que te hace mover. Es la que te da el discernimiento, el que te dice por aquí y por acá. La que te conduce. Aquellos que nos dejamos conducir por el Espíritu. No por la atracción, no porque yo no sé, no quiero tener ninguna relación con Él. Yo no quiero que nadie me mande, en otras palabras. Yo me mando yo mismo. Entonces viene el fracaso. Esta gente, por eso dice aquí, si estos príncipes hubieran entendido, dice el apóstol. ¿Usted lo escuchó? Si ellos hubieran entendido que ese era el Mesías, cuando él le dijo yo soy, no lo hubieran crucificado. Pero no tenían sabiduría del Espíritu, tenían una sabiduría carnal. Y carnalmente tomaron decisiones, que eso es lo que te quiero decir. Tomaron decisiones carnales y mataron al dador de la vida. Y eso les trajo su propia ruina. Amén. Usted y yo no debemos, escuche bien lo que le estoy diciendo. Usted puede. Mira, la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Usted puede tomar todas las decisiones que usted quiera carnalmente, pero no lo debe hacer. ¿Alguien me está escuchando?
Porque eso lo va a llevar al fracaso. Porque el Espíritu Santo no está allí. Y si está, le está diciendo, no hagas esto. Pero nuestra carne tiene más valor. Tú sabes que hay una pelea entre la carne y el Espíritu. La carne dice, yo quiero. Y el Espíritu dice, no. Y la carne dice, yo sí quiero. Y el Espíritu, no. Entonces, y donde no hay Espíritu Santo, mucho menos fuego, todas las decisiones que se toman son erradas. Te van a llevar al fracaso. Hermanos, y por los que me ven por el canal de YouTube, por Facebook y por todos los otros canales, es el momento en que tú tengas una verdadera relación con el Espíritu Santo para que te revele las cosas, para que no caigas, para que puedas ser levantado el día que Dios toque la trompeta, para que no veas las atrocidades que el anticristo va a hacer. Y que Dios te bendiga.